Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Como sabéis, estamos acostumbrados a investigar casos ovni en el que el testigo ve una cosa rara en el cielo o por lo consecuente se encuentra cara a cara con los tripulantes de un aparato volador no identificado. Casos que se cuentan a millares, son muy típicos y parecidos entre sí. Pero lo que no sabe mucha gente es que hay otros casos que son mucho más importantes porque implica al gobierno, el ejército y las medidas consecuentes contra estos aparatos voladores no identificados. Veréis, existe un caso llamado la Batalla de los Ángeles, llamada así porque se produjo en la ciudad de Los Ángeles. Un caso en el que el ejército tuvo que disparar proyectiles antiaéreos hacia unos objetos que parecían venir de otro mundo. Veréis, este incidente se produjo 3 meses después de que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial, por la batalla contra Japón, por el incidente Pearl Harbor. Todo el mundo sabe qué es lo que pasó en la batalla de Pearl Harbor, un símbolo importante de la derrota de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El suceso aconteció los días 24 y 25 de febrero de 1942, cuando una enorme batalla en el cielo se produjo por el ejército de Estados Unidos que disparaba hacia algo que a priori no parecía el ejército japonés. Todo el mundo pensó que aquello que apareció tan raro en el cielo se trataba de un ataque japonés, pero no fue así, no eran aviones. Esos objetos eran esferas de color plateado que centelleaban fuertemente en la oscuridad y que tenían una formación de V. Entre ellas había una mucho más grande de color naranja. Esta de color naranja pasaba de 0 a 300 km por hora en un instante. Hacía movimientos imposibles que alteró a los radares del ejército de Estados Unidos, ya que estos objetos aparecían ante el radar. Se dispararon más de 1.400 balas, 1.400 proyectiles en decenas de baterías antiaéreas, y esto se hizo durante horas en más de 2 días. Se cortó la luz de toda la ciudad, se posicionaron a miles de soldados en las costas y también se prepararon a los pilotos de los aviones de la Fuerza Aérea que estaba dispuesta a entrar en combate contra aquella cosa. 2 días de intensa batalla, fotografías impresionantes de proyectiles intentando impactar contra esa cosa, pero nadie logró impactarlos. Nadie alcanzó al objetivo y los proyectiles caían metros más allá en la ciudad, hiriendo a las personas. De hecho, murieron 5 personas por esquirlas de proyectil perdidas que, impactaron contra ellas, desgraciadamente. También se destruyeron varios edificios. Varios edificios fueron víctimas de las explosiones que caían del cielo. Cuando esta batalla extraña paró, la prensa, se volvió loca. Hablaba de estas extrañas luminarias y de la batalla sin sentido que se produjo estos 2 días. Ahí empezó a hablar el secretario de la Marina, por aquel entonces, y dijo en una rueda de prensa muy importante y documentada que era una falsa alarma, que se habían puesto nerviosos y que allí arriba en el cielo no había nada. Empezaron a disparar, pero se equivocaron. Eso es lo que dijeron en la rueda de prensa. Lo achacaron todo al estrés de la guerra, al nerviosismo ante el enemigo. Pues para no haber nada, disparar 1.400 proyectiles durante horas en 2 días me parece bastante sospechoso como para solo atribuirlo a estrés o nerviosismo. Muy raro también que aparezca en el radar ese nerviosismo, porque se vieron los ecos. Claro, esto es interesante porque después de la rueda de prensa, con el tiempo el secretario llamado Timson
dijo que efectivamente eran 15 objetos voladores no identificados que volaban a 300 km por hora, según el radar, y que ninguno fue abatido, ni siquiera alcanzado. Esto se refuerza mucho más con la gente que vivió esta batalla, porque fueron miles los testigos, y se recogen 3 grandes testimonios, 2 de ellos de la prensa y precisamente de reporteros que estaban viviendo eso y recogiéndolo todo mientras lo veían. Como ya os digo, ciudadanos y periodistas recogiendo esto al unísono. Uno de ellos, Bill Henry, del periódico Los Angeles Times, dijo textualmente ver una enorme bola, un objeto que recibía los impactos, pero que no les hacían nada esos impactos. Otro periodista, Peter Jenkins, de Los Angeles Herald, dijo textualmente ver la formación en forma de V por objetos plateados, y lo dijo ver claramente. Luego, testimonios recogidos de los ciudadanos: objeto gigante anaranjado, objetos estáticos que permanecían inmutables ante los proyectiles de la fuerza de Estados Unidos, y efectivamente gente que decía que no le hacían nada a esos proyectiles, a los objetos. La historia empezó a olvidarse con el paso de las décadas, porque es una historia que ya ha llovido después de ese incidente, y quedó todo en el olvido. Sin embargo, tenemos fotografías originales, aquellas que se pudieron hacer en blanco y negro y luego colorizadas para poder interpretarlo mejor, de aquella vorágine de balas silbando hacia arriba, hacia el cielo. Aquí lo que vemos claramente es que el ejército miente. Ha escurrido el bulto. ¿Qué clase de ejército está disparando durante 2 días hacia un punto en el cielo y luego dicen que no era nada, que se habían equivocado? Claramente es una mentira, nos están mintiendo. Se especuló luego de que podía haber sido efectivamente el ejército de Japón, pero como no abatieron a ningún avión, supuesto avión, como estos objetos se mantenían estáticos y no hacían nada, solo observar, y como luego no se encontró ninguna certeza de que allí estuviera Japón, acercándose tanto a una ciudad tan protegida y poblada, la verdad es que no tenía absolutamente nada de sentido que fuera el ejército japonés, y mucho menos las declaraciones de los testigos. Objetos gigantes naranjas, formación en V, objetos que parecían estar estáticos. Esto también nos habla de que hoy, en la actualidad, Estados Unidos sabe qué es el fenómeno OVNI, sabe qué hay detrás. Porque cuántas veces o cuántos casos hemos visto a lo largo del tiempo hasta hoy en los que han aparecido formaciones en V, objetos triangulares, ha aparecido el fenómeno OVNI y no se han liado a tiros con este. Pues sencillo, porque en aquel entonces, en 1942, no conocían qué había detrás del fenómeno OVNI, pero hoy sí. Estoy seguro que saben qué hay detrás y posiblemente saben esa relación con seres extraterrestres que estaría controlando este fenómeno. Un fenómeno que desde siempre se ha limitado a observar. A veces, con las abducciones también, han intentado sobrepasar la barrera de la observación, pero siempre han dejado a esa víctima ilesa, bueno, entre comillas, en su propia casa, después de la abducción. Luego hay otros casos donde vemos que las luces matan y dejan verdaderos ríos de sangre cuando una persona se encuentra con un ovni. Hay que entender que es un fenómeno peligroso. Aunque se limite a observar, es un fenómeno peligroso. No solo porque te pueda pasar algo, sino por la radiación que desprenden estos objetos y que ha sido registrada miles de veces en casos ovni serios. Pero también hay muchos que no lo son y que son una tomadura de pelo. Y son esos casos los que desprestigian un fenómeno que debería ser estudiado científicamente y no lo es. Esa es la desgracia del fenómeno OVNI, que no lo toman en serio.
Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. En este punto, el misterio está servido, ahora os toca a vosotros investigar. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.